¿Saben? Yo tengo una naturaleza pecaminosa. Y tú también. Bajo las circunstancias correctas, harás algo incorrecto. No querrás hacerlo. Tratarás de evitarlo, pero lo harás. ¿Por qué? Porque tienes una naturaleza pecaminosa. Ya bien lo decía el apóstol Pablo cuando nos escribe, nos dice que lo que él quiere hacer, él describía lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Naciste con ella, todos nacimos con ella. Nuestros padres no nos enseñaron a hacer berrinches. Nacimos con esa destreza. Nadie nos enseñó cómo robarle una galleta a nuestro hermano. Simplemente supimos hacerlo. Nunca tomamos un curso para aprender a ser pucheros o culpar a otros, pero podíamos hacer las dos cosas antes de dejar los pañales. Cada uno de nosotros llegó a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Dios llegó al mundo para quitarla, pero costaría mucho. Mira cuidadosamente o escucha las palabras que el ángel le dijo a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20 y 21. Tal vez no veamos la conexión entre el nombre Jesús y la frase salvará a su pueblo de sus pecados, pero José sí la vería. Él hablaba hebreo. Los orígenes en español del nombre Jesús se remontan a la palabra hebrea Yeshua. Yeshua es la abreviación de Yeshua, que significa Yahvé salva. ¿Quién era Jesús? Dios salva. ¿Qué vino a ser Jesús? Dios salva. Dios salva. No, Dios se identifica, se preocupa, ayuda, asiste o aplaude. Dios salva. Específicamente, Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el versículo 21. Jesús vino a salvarnos, no solo de la política, los enemigos, los retos o las dificultades. Él vino a salvarnos de nosotros mismos. Y aquí el porqué. Dios tiene planes importantes para ti y para mí. Él está reclutando para sí un pueblo que habitará en el cielo. Dios les devolverá a su planeta y a sus hijos el esplendor del huerto del Edén. Será perfecto, perfecto en esplendor, perfecto en justicia, perfecto en armonía. Una palabra describe el cielo, perfecto. Una palabra nos describe a nosotros, imperfectos. El reino de Dios es perfecto, pero sus hijos no. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Nos abandona? ¿Empieza otra vez? Podría hacerlo, pero nos ama demasiado para hacer eso. Nos tolerará con nuestra naturaleza pecaminosa, poblará el cielo con ciudadanos rebeldes y egoístas. De ser así, ¿cómo sería el cielo? No lo sería. Pero Dios tenía un plan, una historia que estaba escribiendo desde el principio. El protagonista, Cristo. El clímax de la acción comenzó en el aposento alto aquella noche. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Juan 13, 3 al 5. Esta fue la víspera de la crucifixión y la última cena que Jesús tenía con sus seguidores. Juan quería que supiéramos lo que Jesús sabía. Jesús sabía que tenía toda la autoridad. Sabía que había sido enviado del cielo y sabía que estaba destinado al cielo. Jesús estaba seguro de su identidad
y de su destino. Como él sabía quién era, pudo hacer lo que hizo. Se levantó de la mesa. Cuando Jesús se puso en pie, seguramente los discípulos se animaron. Deben haber pensado que les iba o estaba por enseñarles algo nuevo. Y así fue. Les enseñó algo nuevo, pero no con palabras. A continuación, dice el Evangelio de Juan que se quitó el manto. Incluso el simple manto sin costuras de un rabí era demasiado ostentoso para la tarea en cuestión. Jesús colgó el manto en el perchero, se ciñó la toalla en la cintura, luego tomó una gran jarra, vació agua en un recipiente. El único sonido que se escuchaba era el salpicar del agua mientras Jesús llenaba el recipiente. El siguiente sonido fue el de cuando Jesús colocó el recipiente en el suelo y desató el primer par de sandalias. Se oyó otra vez el salpicar del agua, a Jesús sumergir en ella 2 pies sucios como estaban. Masajeó los dedos, sostuvo con sus manos los talones resecos, secó los pies con su toalla, luego se puso de pie, tiró el agua sucia y llenó con agua limpia el recipiente y repitió el proceso con el siguiente par de pies. Salpicar, lavar, masajear, secar. ¿Cuánto tiempo crees que se requirió en este lavado de pies? Suponiendo que Jesús se tomó de 2 a 3 minutos por pie, este acto había tomado casi 1 hora. No olvides, Jesús estaba en sus minutos finales con sus seguidores. Si pudiéramos medir con un reloj de arena los 3 años que pasó junto a ellos, solo quedaban unos pocos granos por caer. Jesús decidió usar este tiempo, este acto en silencio de humildad para enseñar. Nadie habló, es decir, nadie excepto Pedro. El buen Pedro siempre tenía algo que decir. Y cuando se opuso, Jesús insistió y llegó al punto de decirle: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Lo siguiente que pidió Pedro fue un baño completo. Más tarde, aquella misma noche, los discípulos se dieron cuenta de la inmensidad de este gesto. Habían prometido quedarse con su maestro, ¿no es así? Pero aquellas promesas se derritieron como cera al calor de las antorchas de los soldados. Cuando los soldados llegaron marchando, los discípulos se fueron corriendo. Me los imagino, yo puedo imaginarme aquella noche con antorchas por todos lados y a los 11 discípulos corriendo a toda velocidad, ya sin fuerzas, se desplomaron en el suelo, dejaron caer la cabeza hacia adelante y miraron fatigados hacia abajo. Fue entonces cuando vieron los pies que Jesús les acababa de lavar. Y fue entonces cuando se dieron cuenta que habían recibido gracia antes de que supieran que la necesitaban. Jesús perdonó a sus traidores antes que lo traicionaran. Jesús no excluyó a ninguno de sus seguidores, aunque no le habríamos culpado si hubiera pasado por delante a Felipe, porque cuando Cristo le pidió a los discípulos que alimentaran a la multitud de 5,000 personas hambrientas, Felipe replicó: imposible hacerlo. Juan 6:7. ¿Qué hace Jesús entonces con alguien que cuestiona sus órdenes? Aparentemente le lava los pies al que duda. Jacobo y Juan presionaron para obtener posiciones en el reino de Cristo. ¿Qué hace Jesús entonces cuando la gente usa el reino de Cristo, cuando usa el reino de Dios para promoción personal? Desliza un recipiente con agua en dirección a ellos. Pedro dejó de confiar en Cristo en medio de la tormenta. Intentó también convencerlo de no ir a la cruz. En pocas horas, Pedro maldeciría el nombre mismo de Jesús y saldría disparado a esconderse. De hecho, todos los 24 pies de los seguidores de Jesús pronto saldrían corriendo y dejarían solo al Mesías frente a sus acusadores.
¿Te has preguntado alguna vez qué hace Dios con la gente que no cumple sus promesas? Les lava los pies. Y Judas, aquel traicionero que vendió a Jesús al mejor postor a cambio de un puñado de dinero, Cristo no le lavaría los pies, ¿cierto? ¿Es verdad? Espero que no. Pero ¿sabes una cosa? Jesús lavó los pies de Judas. Y como lavó los pies de Judas, entonces tú tienes que lavarle los pies al tuyo, a tu traidor, a tu granuja inadaptado, a ese sinvergüenza irresponsable y bueno para nada. El Judas de Jesús se alejó con 30 piezas de plata. Tu Judas se marchó con tu seguridad, con tu cónyuge, con tu trabajo, con tu niñez, tu jubilación, tus inversiones. Espera que le lave los pies y lo deje ir. La mayoría de las personas no quiere hacerlo. Usan la foto de su enemigo como un blanco para dardos. Sus volcanes hacen erupción, tan solo los mencionan. La mayoría de la gente mantiene una olla de odio hirviendo a fuego lento. Pero sabes una cosa, tú no eres la mayoría de la gente, porque la gracia ha obrado en tu favor. Mira tus pies, están mojados y empapados de gracia. Los dedos, los arcos, los talones de tus pies han sentido la fresca gracia divina, porque Jesús ha lavado las partes más mugrientas de nuestra vida. Él no te pasó por alto, ni llevó el recipiente hasta otra persona. Si la gracia fuera un campo de trigo, tú serías el dueño de ese campo. Así que puedes compartir tu gracia con otros. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13, 14 al 15. Si piensas que lavarle los pies a los discípulos fue una acción de servidumbre máxima, solo espera, fue solo el comienzo. Las horas que siguieron nos presentan el ejemplo más extraordinario de servicio, humildad y sacrificio que los seguidores de Jesús y cualquier persona desde entonces jamás haya visto. Cerca de la medianoche, salieron del aposento alto y descendieron por las calles de la ciudad. Pasaron por el estanque inferior, salieron por la puerta de la fuente y dejaron atrás Jerusalén. Los caminos estaban flanqueados con los fuegos y las tiendas de los peregrinos de la Pascua. La mayoría estaba durmiendo, acababan de celebrar la fiesta, así que habían cenado mucho. Los que todavía estaban despiertos no prestaron atención al grupo de hombres que caminaba por aquel sendero blanquecino. Atravesaron el valle y ascendieron por el camino que los llevaría a Getsemaní. En algún lugar dentro de las murallas de la ciudad, el 12º apóstol corrió a toda velocidad por una calle. Sus pies habían sido lavados por el hombre al que traicionaría. Su corazón había sido reclamado por el maligno al que había escuchado. Corrió para encontrarse con Caifás, el sumo sacerdote. El encuentro final de la batalla había comenzado. Cuando Jesús miró la ciudad de Jerusalén, Él vio lo que los discípulos no podían ver. Es aquí, en las afueras de Jerusalén, donde terminaría la batalla. Él vio el montaje de Satanás, vio la embestida de los demonios, vio al diablo preparándose para el encuentro final. El enemigo acechó como un espectador más de una hora. Satanás, el anfitrión del odio, se había apropiado del corazón de Judas y susurraba al oído de Caifás. Satanás, el amo de la muerte, había abierto las cavernas y estaba preparado para recibir la fuente de luz. El infierno se estaba desatando. La historia lo registra como una batalla de los judíos contra Jesús. Pero no era eso. Era una batalla de Dios contra Satanás. Y Jesús lo sabía. Él sabía que antes de que la guerra terminara, lo tomarían cautivo. Sabía que antes de la victoria vendría la derrota.
Él sabía que antes de que pudiera sentarse otra vez en el trono, tendría que beber la amarga copa. Sabía que antes de la luz del domingo llegaría la oscuridad del viernes y estaba asustado. Nunca antes se había sentido tan solo. Lo que había que hacer, solo él podía hacerlo. Un ángel no podía hacerlo. Ningún ángel tiene el poder para cerrar las puertas del infierno. Ningún ser humano podía hacerlo porque ninguno tiene la pureza para destruir los reclamos del pecado. Ninguna fuerza terrenal pudo enfrentar la fuerza del mal y ganar, excepto Dios. Jesús confesó, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Marcos 14:38. Su humanidad suplicaba ser liberada de lo que su divinidad podía ver. Jesús imploraba. Jesús el hombre miró dentro del pozo oscuro y suplicó. ¿Habrá otra manera? ¿Sabía Jesús la respuesta antes de hacer la pregunta? Su corazón humano tenía la esperanza de que su Padre Celestial hubiera encontrado otra alternativa. No lo sabemos, pero sí sabemos que pidió no hacerlo. Sí sabemos que suplicó por una salida. Sí sabemos que hubo un momento cuando pudo haberle dado la espalda a todo el asunto y haber desaparecido, pero no lo hizo. No lo hizo porque te vio justo en el medio de un mundo que no es justo. Te vio tratando de mantenerte a flote en el río de la vida sin haberlo pedido. Te vio traicionado por tus seres amados. Te vio con un cuerpo que se enferma y un corazón que se debilita. Te vio en tu propio huerto de árboles retorcidos y amigos dormidos. Te vio mirando en el pozo de tus propios fracasos y en la boca de tu propia tumba. Te vio en tu huerto de Getsemaní. Y sabes, no quería que estuvieras solo. Quería que supieras que Él también ha estado allí. Sabe lo que es que conspiren en tu contra. Sabe lo que es sentir un conflicto interno. Él sabe lo que es debatir entre dos deseos. Sabe lo que es oler el hedor de Satanás. Y quizás más importante aún, Él sabe lo que es suplicarle a Dios que cambie de parecer y escucharle decir amablemente pero con firmeza, no. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Jesús. Y Jesús aceptó la respuesta. En algún momento, durante esa hora de la medianoche, un ángel de misericordia vino sobre el cuerpo cansado del hombre en el huerto a servirle. Y al ponerse de pie, la angustia había desaparecido de sus ojos. Ya no tenía los puños apretados, ya su corazón no pelearía más. La batalla había sido ganada. Tal vez pensabas que había sido ganada en el Gólgota. No fue así. Quizás pensabas que la señal de la victoria era la tumba vacía. No fue así. La batalla final fue ganada ahí, en el huerto, en el Getsemaní. Y la señal de la conquista fue un Jesús en paz entre los árboles de olivo. Porque fue en el huerto donde tomó la decisión. Porque preferiría ir a la cruz por ti que ir al cielo sin ti. Al otro día, cerca de las 9 de la mañana, Jesús llegaría dando traspiés hasta el lugar de la calavera. Un soldado le apretó el antebrazo con su rodilla y le atravesó la mano con un clavo y luego la otra y luego ambos pies. Mientras los romanos elevaban la cruz sin darse cuenta, pusieron a Cristo justo en la posición en la que Él vino a morir, entre la humanidad y Dios. Un sacerdote en su propio altar. En el monte los sonidos se entremezclaron, los fariseos burlándose, las espadas repicando, los moribundos gimiendo. Jesús casi no habló, pero cuando lo hizo, los diamantes resplandecieron cada palabra que Él dijo. Le ofreció gracia a sus verdugos y a su madre un hijo. Contestó la oración de un ladrón y le pidió algo de beber a un soldado.
Entonces al mediodía la oscuridad cayó como una cortina. Mateo 27:45 escribe: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. La oscuridad era sobrenatural, no era una acumulación de nubes, ni un eclipse solar breve. Esto fue una manta de oscuridad de 3 horas. Los comerciantes de Jerusalén prendieron sus velas, los soldados romanos prendieron sus antorchas, los padres se preocuparon. Había gente por todas partes preguntándose: ¿de dónde viene esta oscuridad al mediodía? El historiador Dionisio se fijó en el cielo negro y escribió: o el Dios de la naturaleza está sufriendo, o la máquina del mundo está dando tumbos en ruinas. Por supuesto que el cielo estaba oscuro. El pueblo estaba matando a la luz del mundo. El mundo se angustió tal como Dios dijo que ocurriría y se lo mostró al profeta Amós, allá en Amós 8, 9 al 10, donde él escribe: y sucederá que en aquel día yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno se oscurezca. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Amós 8, 9 y 10. El cielo lloró y un cordero hizo ruido. ¿Recuerdas la hora del grito de Jesús? Como eso de las 3 de la tarde. Jesús gritó con fuerza. 3 de la tarde. ¿Sabes qué significaba esto? La hora del sacrificio en el templo. A menos de una milla hacia el este, un sacerdote dentro del templo, vestido con ropas finas, llevaba a un cordero al matadero, sin saber que su trabajo ya era en vano. Ya no se necesitaba de un animal, de un cordero. El cielo no estaba mirando al cordero que pudiera sacrificar el hombre, sino que estaba observando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo entregó su vida por ti y por mí. Nos dio gracia, nos lavó, nos limpió, nos hizo nuevas personas y ahora nosotros le pertenecemos. Pertenecemos al cielo. Ahí está nuestra ciudadanía, en el cielo. Ya no le pertenecemos al mundo porque Jesucristo ha roto las cadenas que nos sujetaban al mundo y ahora somos libres y vamos camino a las mansiones celestiales con Jesús. Ese es nuestro destino, gracias a que el Cordero de Dios entregó totalmente su vida. Y hoy nosotros tenemos esta esperanza. Tal vez habíamos pasado de largo la historia y la importancia de aquella noche en el aposento alto, donde Jesús lavó los pies. Tal vez nos enfocamos más en la cena, pero ese acto de Jesús nos enseña que Él nos brinda la gracia por completo. Nos equivocamos, tú y yo nos equivocamos. Comencé diciendo que tenemos una naturaleza pecaminosa. La tenemos. Pero ¿qué hace Jesús? Te lava, te limpia y nos pone nuevamente en el camino. Hemos cantado del Cordero de Dios y creo que Él merece toda la adoración, la alabanza y el reconocimiento. Porque hermano, tú y yo vamos camino al cielo. Recuerda, Jesús prefirió ir a la cruz que no verte a ti en el cielo. Y nos verá en el cielo, porque Él nos limpió. Tú y yo somos limpios gracias a Cristo. Nos equivocamos, pero que tenemos ese recurso tan hermoso de decirle: Señor, me equivoqué, fallé, erré el camino. Pero, ¿qué hace Jesús? Nos limpia y nos pone en el camino con amor.
Así que mis hermanos, gracias damos a Jesucristo por su amor, ese amor tan grande que no se puede medir, no se puede contar, pero que ese amor nos lleva a un lugar lleno de esperanza, donde ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá preocupación. Lo único que habrá será gozo. Y es lo que Cristo quiere para todos. Por lo tanto, tenemos una oportunidad, mis hermanos, de brindar la gracia de Cristo a aquellos que nos rodean. Si tú te has fijado, después de la cena del Señor, yo digo que este es el mensaje que debemos dar como cristianos. Que debemos llevar el mensaje de amor de Jesús a la gente que nos rodea. Hoy más que nunca, la gente tiene necesidad de escuchar de Jesús. Así que, ¿por qué no lo hacemos? Aprovechemos la oportunidad. Digámosle a la gente que en Cristo hay salvación, hay amor, hay promesas cumplidas, hay esperanza. Que no es un sueño, que es una realidad. Así que entonces, hagámoslo. Gracias a Dios porque podemos participar de la cena y lo recordamos con amor y con adoración. Pero va más allá de esto. Tenemos que poner en práctica esto que hemos hecho y lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerda, la batalla se ganó en Getsemaní, allá en el huerto, y la ganó por ti y por mí. Amén. Así que entonces vamos a llevar la gracia de amor a la gente que está a nuestro alrededor. Y pidámosle a Dios que nos fortalezca, que nos dé oportunidades, que nos dé palabras y que podamos hacerlo con toda libertad. Todavía gozamos de libertad en nuestro país para hacerlo. Así que habrá una persona que tal vez está cerca de ti, que trabaja contigo, que estudia contigo, aunque ahorita no se puede con tanta cercanía, pero que tú sabes que tiene necesidad. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo que toque su corazón y que entonces pueda recibir la gracia de Cristo. Pero, hermanos, tenemos que apurarnos porque no sabemos, como dijo el Señor Jesucristo, ni el día ni la hora. No sea que se nos acabe el tiempo y no podamos llevar más almas al reino de Dios. Así que aprovechemos cualquier oportunidad y presentemos el mensaje de amor del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.